Entonces dijimos la maduración folicular o fase folicular, que es la que lleva a cabo el crecimiento del folículo, dominado principalmente por FSH y estrógenos. Ovulación a mitad del ciclo, dominado por el pico de LH con liberación del folículo maduro, y trofismo del cuerpo lúteo, dominado por la declinación de ambas gonadotrofinas y con un amplio predominio de progesterona. Entonces dijimos que en este momento ya se va a llevar a cabo el feedback negativo, como se los dije al principio. ¿Por qué? Para que ese pico de LH se suspenda y para que la FSH no siga seleccionando folículos, sino el agotamiento folicular iba a ser muy acelerado, ¿no? Entonces dijimos que primero era un feedback positivo y después un feedback negativo. Acá tenemos de lo que es un ejemplo de feedback negativo. En este caso es cuando el producto final inhibe la secreción de la glándula. Por ejemplo, acá como vemos, la LH va a estimular la síntesis de Leydig del testículo, la cual al circular por sangre va a inhibir también a la secreción de LH. Todo esto es para que no se lleve a cabo una selección masiva de gametas, ¿no? Y el feedback positivo, el más claro ejemplo, es el que les dije yo en el de la selección folicular. A medida que tenemos en la primera fase del ciclo valores más altos de FSH, nos va a llevar a tener un folículo cada vez más grande con cada vez más estrógenos. Hasta que, bueno, el folículo al ser ya un folículo preantral, un folículo maduro, produce la declinación de FSH. Acá lo tenemos esquematizado por todos los niveles. Tenemos el primer nivel, que es el nivel GnRH en hipotálamo, gonadotrofinas en hipófisis, nivel del ciclo ovárico, nivel uterino, mostrando los cambios que se producen en el endometrio, y acá tenemos cómo van cambiando los niveles de las gonadotrofinas de acuerdo al momento del ciclo. Entonces lo vamos a repasar. Tenemos ciclo ovárico, primera etapa del ciclo, vamos a tener el folículo primordial, folículo temprano, inmaduro, pertenecientes todos a la fase folicular, dominado por la FSH. A medida que el folículo va creciendo, va madurando, lo vemos reflejado acá abajo por los estrógenos que cada vez se hacen más concentrados, ¿ven? Cada vez mayor. ¿Por qué? Porque el folículo maduró. A nivel uterino vamos a ver que las células del estrato basal se van haciendo cada vez más tortuosas, cada vez más anchas, y son estos estrógenos los que me van a hacer que la fase del endometrio se convierta en una fase proliferativa. El endometrio se va llenando de capas y es lo que nos va a ver cerca de la ovulación. Cuando se hace la paciente una ecografía, va a decir que el endometrio se encuentra trilaminar. Cuando el endometrio está trilaminar, es ideal para que ocurra la implantación del embrión. Entonces seguimos. A medida que el folículo se hace maduro, ya es el folículo de Graf pronto para la ovulación, van aumentando los niveles de LH, como lo vemos acá. Suben, 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 se produce el pico de LH, ruptura del folículo con liberación del óvulo maduro y bajan automáticamente el resto de las hormonas, tanto FSH, estrógeno, LH también, porque ya hizo lo que tenía que hacer, para entrar en fase lútea, que es la de dominancia de la progesterona. Entonces, ¿qué nos queda después de la ovulación? El cuerpo lúteo. Si no hubo embarazo, ¿no es cierto? Cuerpo lúteo con secreción de progesterona va a hacer que las glándulas del endometrio se tornen más tortuosas, más anchas, más gordas. Van a producir la fase secretora con altos niveles de progesterona. De no ocurrir el embarazo, el cuerpo lúteo después se involuciona y todas estas arterias, todo este endometrio es el que
se depriva o se elimina con la próxima menstruación. Seguimos con las variaciones con la edad. Durante el embarazo, como tenemos muchos niveles de estrógeno y progesterona, las gonadotrofinas van a estar inhibidas, ¿no es cierto? Ahora, cuando estamos en el periodo de transición a la menopausia, como la reserva ovárica está disminuida o está disminuyendo, ¿qué va a producir? Que se nos libere el FSH. Incluso en la premenopausia o en la perimenopausia, antes de que caigan los niveles de estrógeno, ya aumenta la FSH, principalmente en fase folicular temprana, o sea, entre el día 3 a 5 del ciclo. Ya con la menopausia previamente establecida, tenemos liberada la FSH y ya estrógeno e inhibina disminuidos. En la menopausia tardía, posterior a los 70 años, ambas gonadotrofinas van a estar aumentadas y en este caso también vamos a tener a la testosterona ovárica disminuida. Bueno, saben que lo mismo, si bien no es tema quizás de esta clase, en el varón también vamos a tener lo que se llama andropausia. Lo que pasa es que va a pasar mucho más desapercibido por el hecho de no tener una menstruación o una menopausia que nos indique el cese abrupto de los esteroides, pero bueno, a partir de los 40 ya comienza el déficit androgénico, ¿no es cierto? Con disminución de los niveles de testosterona por debajo del rango de referencia normal para la edad, ¿no? Esto es que va a tener un hipogonadismo primario que puede ser normogonadotropo o hipergonadotropo de acuerdo a los años que tenga de evolución. Acá, como dijimos, niveles puede ser normogonadotropo si están normales o hipergonadotropo si ya el FSH aumentó. Bueno, acá está repetida la foto del ciclo, acá lo vemos lo mismo, nada más que en este grafiquito lo que se le agregó fue la etapa fértil. Fíjense que en este caso el gráfico sirve para las pacientes que van a consultar por fertilidad. Si nosotros acá en el gráfico ponemos que del día 1 al 4 del ciclo es la etapa menstrual, vamos a tener lo que se llama ventana fértil, que va a ir del día 8 al 17, porque es el que va a estar circundando la ovulación, ¿no? A partir del día 5, 6, 7, fíjense que todavía no vamos a tener el pico de LH que nos va a predecir la ovulación. Entonces les decimos que a partir del día 8 ya pueden ir planificando el embarazo porque la LH ya está cerca de hacer su pico ovulatorio. Por eso acá está esquematizado con los bebés, ventana fértil, para que después del día 14, 15 ya declinen y es poco probable que logren el embarazo. Acá está esquematizado también el moco cervical, que eso lo vamos a ver después en otra clase con diagnóstico de ovulación. El moco cervical, falta también la temperatura basal. El moco cervical en el cuello uterino se va a tornar denso, espeso, impermeable a los espermatozoides en ambos extremos del ciclo sexual femenino para hacerse más viscoso, más elástico, más acuoso y permeable en la etapa que circunda la ovulación, o sea, periovulatoria.